El Señor está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, ¿cómo han vivido esta semana? Nos tocó vivir tan particular, post-elección me refiero, con tanta ida y vuelta, detalles, ¿no? Que mejor pasar por alto, pero bueno, es lo que nos toca y de alguna manera es parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Inevitable. Y es nuestra realidad. La vida se va componiendo de distintos hechos que van sucediendo, ¿no? Acontecimientos, tanto personales, familiares, y en este caso, bueno, como nación, como pueblo. Y nos tiene que llamar al discernimiento de alguna manera, ¿no? Todos los atributos concretos, yo me refiero puntualmente a este. Me agarro de este porque fue una semana y de hecho es un tiempo muy especial. Pero en general los acontecimientos de la vida nos tienen que llevar a un discernimiento, a una mirada de fe de lo que pasa y no olvidar que está el Evangelio, meterlo en la fe. Para que inclusive lo que vivimos en la misa, todos los domingos, la fuerza que se nos da, el alimento que recibimos, no solamente sea un hecho ritual del cumplimiento del precepto, sino que sea realmente vivencial, ¿no? Que podamos llevar a la vida. Que el Señor, en nuestra comunión con Él, sea Él que nos va guiando, sea Él que nos va iluminando, y con esa mirada de fe, con ese evangelio que sigue como resonando en el corazón, este evangelio que escuché el domingo, que meditamos, que rezamos, este alimento sagrado, es el motor de la vida. Y en base a eso vamos haciendo el discernimiento, vamos parándonos ante la realidad, no como si estuviéramos a la deriva, como muchas veces nos sentimos, en este caso especialmente, ¿no? Sin respuesta, con incertidumbres, con temor, inclusive al futuro, sino fundamentalmente como cristianos. Saber que la historia de Dios pasa. Y la historia tiene mucho de Dios. Y nosotros hacemos la historia porque nosotros estamos impregnados de Dios, ¿no es cierto? Así es, el Señor la va haciendo con nosotros. Por eso el discernimiento, no desesperar, que Él esté en medio, confiar en Él, compartirlo con Él, dejar que su Espíritu ilumine nuestras oscuridades y demás, para no sentirnos así como que la fe es una cosa y las luchas o el movimiento de la vida cotidiana en este mundo es otra. No. Vamos en peregrinación iluminados por la gracia de Dios. Y esto lo podemos poner en la oración personal, en ese tiempo que siempre les invito a tener, a hacerse cotidianamente, para estar con esa mirada interior, ese camino al corazón de silencio, del encuentro. Y ahí vaciar en Dios, como lo hacía Jesús. A Jesús no le era fácil la vida en este mundo. Se sentía solo, incomprendido. A veces lo vemos a Jesús muy endiosado, ¿no? Dios hecho hombre, sin embargo, Él se hizo hombre, plenamente hombre, sin perder la naturaleza divina, eso es verdad, pero vivió la humanidad y padecía con su pueblo, y padecía las realidades de su pueblo.
Y experimentaba en carne propia, como lo veíamos hoy y lo venimos viendo estos domingos, esa persecución, inclusive ideológica, ¿no? de los maestros de la ley, los fariseos y demás. ¿Qué hacía el Señor ante estas realidades? Y cómo Él se fortalecía humanamente para llevar adelante la misión y no claudicar. La tentación está siempre en claudicar. Cuando nos sentimos solos, incomprendidos, cuando vemos que empujamos el carro y el carro no avanza, ¿no? O cansamos, el lastigo. Siempre está la tentación de claudicar, de si bajar los brazos. Y Jesús la tuvo, aunque no lo creamos, la edad tenía también, porque era hombre. ¿Y qué hacía entonces? Se iba al encuentro con su padre y pasaba largo rato en oración, noches enteras inclusive, porque ahí encontraba la fuerza, ahí encontraba la paz, ahí podía descargar su corazón, inclusive su impotencia humana, compartiendo con el Padre las dificultades de la misión, de la vida misma, el sentirse incomprendido aún por los más íntimos, por los suyos, ¿no? La realidad es que en mayor o menor grado nos pasan a nosotros, ¿no? Tenemos una vida a veces que no es favorable, o sea, no, por lo menos no es lo que quisiéramos. Y no hay, a veces, no es tan fácil revertir la situación de esto que nos está pasando, de esta situación familiar. No es fácil, pero no está nosotros. Por eso les digo que este encuentro del domingo, que es tan importante y tan sagrado, ¿no? Tan sagrado en cuanto a gracia, a luz que nos da, llévenlo en su corazón, que resuene en la semana y que sea esa luz, ese indicador ante esta realidad humana y personal. Inclusive con las propias crisis humanas que nos tienen. Me refiero a esas realidades que nos visitan, que son parte de nuestra vida, que tienen que ver, o a veces no tanto, con el entorno, que las venimos nosotros arrastrando. Quisiéramos hacerlo de otra manera, quisiéramos, no hacernos tanto problema por determinadas cosas. Y sin embargo, este hombre viejo, este hombre herido, que nos habita también, como que se impone, ¿no? Y hay una gran tentación. El Señor está. El Señor está. Háganlo partícipe de la vida. Y vayan todos los días. Vayan a descansar. Como los cielos. A él no se hubiera hecho nada, de hecho no le fue fácil, porque no se le hubiera hecho posible llevar adelante la misión hasta el fin, hasta la cruz, si no hubiera sido por el vínculo de unión que él tenía con su papá. Y eso es lo que enseñó. Por eso le decía a los discípulos, tenemos un Padre que nos ama. No es un Padre perseguidor, castigador, un juez, no. A este Dios le podemos llamar Abba, es decir, papito, un Dios cercano, que nos ama como niños. Dejémonos amar por el Padre. Y por eso Jesús manifestaba de muchas maneras. En su propia persona manifestaba el amor del Padre, con sus parábolas nos contaba la cercanía del Padre misericordioso, aún ante los hijos más rebeldes, más alejados, más caprichosos. Ahí estaba el Padre, el papá. Papá yendo a buscar, papá esperando. El Padre que no pierde nunca la paciencia. Siéntanse así, búsquenlo a Dios. En estos tiempos y siempre. Déjense amar por Dios, ¿no? Y venimos en estos domingos un poco profundizando esto de la ley, es decir, de la ley entendida. Jesús nos enseñó que la ley que los judíos tenían como los mandamientos, que se habían multiplicado tanto en su época, no son leyes que exigen para nosotros cumplimientos necesarios o obligatorios, sino después hay un castigo o una pena, sino que Él nos fue enseñando que lo que el Padre revela como ley, como mandamiento, es un camino de libertad. Porque lo que nos piden los mandamientos, en definitiva, Él nos lo da para cumplirlo. Y cuando los vivimos, así desde Dios, encontramos libertad, encontramos gozo, encontramos paz. Hoy el centro, lo vieron, es el amor, ¿no? Y creo que el Señor, o la Iglesia, nos permite entender que el Señor, a medida que vamos avanzando en el año litúrgico, estamos celebrando el domingo 30,
faltan 4 domingos para terminar el año litúrgico, ¿no? Y comenzar luego con el tiempo de Adviento, un nuevo año y una nueva preparación a la Navidad. Es increíble como ya estamos tocando el fin del año. Y por eso digo que a medida que nos vamos acercando al final, la palabra de Dios va más a lo profundo, más a lo concreto, más a lo esencial de la vida, ¿no? Hoy escuchamos en el libro del Éxodo cómo Moisés le baja estos mandamientos. Hoy lo encaja especialmente en el amor al extranjero. El judío era muy como se entendía el pueblo elegido, eran muy celosos y muy inclusive hasta cerrados. Y por eso consideraban a los extranjeros paganos, es decir, malditos inclusive, lejos de Dios, porque nosotros somos los elegidos. Esa realidad la siguen viviendo hoy día también, ¿no? Que vivieron en la época de Jesús. Jesús trató de romper todo eso. Ya en el Antiguo Testamento, hoy Moisés, en el libro del Éxodo, un poco lo presenta. Miren, traten al no opriman al extranjero. Todos los hombres son iguales a los ojos de Dios. Y pongan mayor atención especialmente en los más débiles, ¿no? Habla de las viudas, habla de los huérfanos, ¿no? De no ser usureros, de dar de corazón, de compartir la vida y lo que tenés con quien menos tiene, sin pedir nada a cambio. Porque ese es el sentimiento de los elegidos. Si te sentís elegido de Dios, justamente actúa con los sentimientos de Dios. Y los sentimientos de Dios pasan por ahí. Podemos pensar nosotros cómo vivimos nuestro vínculo con el extranjero. Y no digo solamente con los que vienen de otro país a habitar nuestro suelo, con los que se van acercando a nuestra vida, en el día a día de la vida, y que vienen de otros lugares, que vienen de otras latitudes, de otras costumbres. ¿Cómo resuena mi corazón cristiano a la hora de convivir, recibir, aceptar a esa hermana nueva que se une, que viene? Y piensen que la vida es así, ¿no? Uno cría a los hijos y el día de mañana, cuando ya han crecido, te traen a la novia, un extranjero para la familia. Y uno los tiene que, como padres, aceptar. A veces no te gustan tanto, cosas por el estilo. Y así es la vida. Entonces, después se va acercando una nueva familia, porque claro, la novia y trae la familia, y hay que conocer a la familia, y todo lo que eso implica, la convivencia. Son los extranjeros que se van acercando a la vida. ¿Cómo los tratás? ¿Cómo los recibís con tu espíritu cristiano? El Evangelio marcó, se metió tanto en tu corazón, realmente, como para, más allá de los pluritos humanos que todos tenemos, de los pelos, ¿no? Los vamos aceptando. Ustedes saben de dónde sale la palabra nuera, ¿no? Nuera. No era para mí, no era para mí. De ahí sale, generalmente suele ser así. Y bueno, en esta línea el Señor nos habla. Por eso hoy se nos proponía este salmo hermoso también, el Salmo 17, que es un salmo extensísimo. Solamente la Iglesia tomó como salmo responsorial para el domingo apenas 5 versículos, 6 más no. Pero se lo atribuyen al rey David, que lo escribió, lo rezó, con una alabanza de agradecimiento a Dios, porque él reconoce que todos los logros que ha tenido como rey, las victorias que ha tenido, las epopeas gloriosas de Israel en la época de su reinado, glorioso realmente, fue obra de Dios, ¿no? Que lo salvó inclusive de la muerte en muchas oportunidades, sobre todo cuando todavía sin ser rey, era perseguido con mucho odio por Saúl, su antecesor, que no lo quería, porque le tenía celos, le tenía envidia, porque siendo un muchachito venció a Goliat, y la gente lo alababa David, ¿no? Y eso a Saúl no le gustó para nada. Como este mocoso va a ser tan querido, porque si hay algo que lo caracterizaba a Saúl era justamente una arrogancia y una soberbia terrible, ¿no? Fíjense que inclusive dicen los estudiosos de la Biblia que Pablo, el apóstol, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Inclusive el cambio de nombre de Saulo a Pablo tiene que ver con el proceso de conversión. Saulo viene de Saúl, el soberbio,
el que se las sabe todas, el que tiene el poder y la razón por sobre los otros. Por eso quiere eliminar a los herejes cristianos. Y fíjense cómo choca con Jesús. Y se comienza en el proceso de conversión. Y ahí es donde adopta el nombre de Pablo, Pablo el pequeño, de ahí viene, ¿no? Se deja de ser el soberbio Saúl para entrar a ser el pequeño Pablo, para que Jesús viva en él. Es la conversión. Todos tenemos un Saulo adentro que nos hace creer en la arrogancia humana del hombre viejo, nos hace creer superioridad. Pero nosotros tenemos que dejar que Jesús es el que se nos manifiesta como Pablo en el camino de la vida, el camino de Damasco, que es nuestro camino de la vida cotidiana, penetre en nuestro corazón y ahí se produce ese proceso de sanación interior, de conversión, donde el hombre viejo, el Saulo, va dando lugar al hombre nuevo. El hombre viejo es el hombre de las circunstancias, el hombre programado por el mundo, el hombre que está herido por la historia y por un montón de situaciones, aún por la misma educación y creencias. En cambio, el hombre nuevo es Cristo en mí, es el Espíritu que obra en mí. Y ese es el Espíritu que obra en mí, el que tiene que ir ganando mi corazón, ¿no? Para que el hombre viejo vaya siendo evangelizado. Lo acepto, porque es parte de mi vida, pero yo no soy eso. No me identifico con él como identidad, sino lo acepto. Esta realidad existe en mí, mi historia, mis heridas, mi carácter, todo, y lo que lo motiva o lo que lo genera. Esas heridas que aún no sanaron y que hoy condicionan mi presente inclusive, pero está Jesús, el hombre nuevo. Ese sí es mi identidad. Y Él es el que va evangelizando, sanando a ese hombre nuevo, a ese hombre viejo, con amor, el amor, el amor. La segunda lectura de la carta a los tesalonicenses también es una hermosa carta esta, porque Pablo, aquí escuchamos cómo alaba a los tesalonicenses, es una comunidad más bien de origen griego, ya no tanto de origen judía. Pablo los evangelizó, los habló de Jesucristo y logró hacer una comunidad cristiana. Y una comunidad cristiana donde Pablo hace referencia a que realmente son cristianos, porque el cristianismo se ve en las actitudes. Cuando Cristo te toca el corazón, tu vida cambia y tus actitudes son así, de entrega. Y lo felicitan, porque con sus acciones, dice, con su generosidad, hacen mucho bien no solo a la comunidad de Macedonia y de Acaya, donde vivían, sino también hacia afuera. Su forma de vivir se ha difundido, dice, por todos, ¿no? Fue la comunidad que hizo una colecta en un determinado momento para ayudar a otras comunidades más pobres, comunidades pudientes, que, tocados en el corazón por la predicación de Jesucristo y enterados de la necesidad de estos hermanos, aunque nada tenían que ver con ellos, hicieron una colecta y a través de Pablo se la llevaron, la hicieron llegar. Y Pablo nos va a felicitar, si ustedes leen las cartas de Pablo, hace referencia a esto también. Es decir, el cristianismo es esto, toca el corazón, Jesús toca el corazón, mata al hombre viejo, el Saulo, el egoísta, para dar lugar al hombre nuevo, y eso se manifiesta. Y bueno, eso es lo que tenéis que ver en vos. Primero creer que es así, porque es verdad. Y después lo vas haciendo en el discernimiento, en el examen de conciencia, no por una cuestión de ver mis pecados, sino para una cuestión de encontrarme conmigo mismo y ver mi proceso madurativo. Estoy madurando en la fe. Estoy madurando y es el Señor realmente quien está tocando mi corazón a pesar de todo. A pesar de que estoy en una realidad como la que estoy, pero sé que Él está también. Y mis actitudes, mis pensamientos, mis formas de ver al otro, de involucrarme con el otro, del respeto por el otro, de todo lo que implica darle el tiempo que el otro necesita, que no siempre es el que yo quiero. Cada uno tiene sus tiempos, necesitamos cada uno nuestros momentos para madurar, nadie puede ponerle tiempo al otro, porque todos somos diferentes. Y nuestros procesos interiores, psicológicos y espirituales van caminando, van madurando. Todo en un proceso de tiempo, porque estamos sometidos, quiera o no, en este mundo al tiempo y al espacio.
Cuando nos vayamos de este mundo ya no habrá que esperar ninguna maduración, ya no habrá que esperar ninguna superación, ¿no? ¿Por qué? Porque seremos Cristo en plenitud. Ya el hombre viejo, el que crece, el que necesita, dejará de existir. Pero en el mientras tanto, es bueno vivir en el examen de conciencia y ver cómo voy madurando. Bueno, y en el Evangelio, ya como para ir terminando, hoy vemos que después de que Jesús dice el texto, este texto viene a colación de varios encontronazos que Jesús viene teniendo con los fariseos, y parece ser que en versículos anteriores tuvo también encontronazos con los saduceos. Los saduceos eran una corriente religiosa muy contraria, que jugaba mucho con los fariseos porque no creían en la resurrección de los muertos. Entonces ellos también le fueron a poner trampas a Jesús para justificar. Y le preguntan, ¿se acuerdan? Señor, si es verdad que resucitamos, ¿no? ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Se acuerdan que tuvo 7 maridos? Se casó con los 7 y los 7 enviudó. Y con ninguno tuvo hijos. Entonces cuando llega al cielo, a la plenitud de la vida, ¿cuál será su marido? Si los 7 lo tuvieron como esposa. Y Jesús les aclara. Allá no es así. En el reino, en la vida nueva, ya no se casa, nadie se casa, no es como acá. Es distinto, el cambio es total, es un estado absolutamente diferente. Acá sí los hombres se casan y se descasan, allá no. Porque serán como ángeles, dice, una plenitud espiritual. Lo humano, lo meramente humano, que el Señor de alguna manera creó, ciertamente para la vida, para la reproducción, para el crecimiento de la sociedad, de la familia, eso, cuando termine este estadio, desaparece. Entonces, allá serán como ángeles. Por eso le terminarán diciéndoles: ustedes están en grave error. Y los fariseos, obnubilados y contentos, fueron así refregándose las manos nuevamente al contraataque de Jesús. Y hoy le plantean este litigio que es sobre los mandamientos. Cada vez van más al núcleo del problema, a ver en qué lo agarran. Ustedes saben que para la época de Jesús, esos 10 mandamientos originales de Moisés habían pasado a ser, ¿no es cierto?, más de 300 y pico de mandamientos, preceptos y normas, que hasta los pobres judíos no sabían por dónde empezar, sobre todo los judíos piadosos, los que tenían que vivir acorde a una forma concreta de vivir los mandamientos para poder después participar limpiamente, ¿no?, como Dios mandaba, en el templo, es decir, en los ritos propios de los judíos, en la sinagoga. Y la mayoría eran judíos piadosos, practicantes hoy diríamos, ¿no? Y por eso entonces un maestro de la ley se acerca a Jesús, ¿no?, siempre modosito: Señor, vos que sabés tanto y sos tan bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? Hay tanto, ¿por dónde empezamos? ¿No? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Este es el más importante y el primero, pero el segundo es semejante al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está todo. De esto dependen la ley y los profetas, ¿no? La ley y los profetas, los 2 pilares del Antiguo Testamento que regían la vida de los judíos. La ley, los mandamientos, los preceptos de Moisés, los profetas. Acuérdense que cuando Jesús se transfigura, ¿se acuerdan el episodio de la transfiguración? En el monte Tabor, con Pedro, Santiago y Juan. ¿Con quién habla Jesús en el momento de la transfiguración gloriosa? Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley; Elías, que representa la cultura profética del Antiguo Testamento. Pero Jesús en medio, glorioso, y después desaparecen estos y se queda Jesús solo, porque Él es la síntesis, Él es la plenitud de las promesas proféticas como de la ley. Y fíjense que hoy un poco vuelve esto: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Conscientes nosotros, al escuchar esto, en otro evangelio, creo que es, no sé si es Lucas,
este mismo episodio lo interpreta haciendo que el mismo maestro de la ley se sienta como aliviado, ¿no? Y dice que respira y dice, Señor, tenés razón, ¿verdad que sí? Tantas cosas, tanto cumplimiento, tantas normas, tenés razón. Sí, lo más importante es amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo. Y Jesús le dice, anda tranquilo, porque no estás lejos del reino. En este caso no. En este caso presenta como que el tipo sigue, el maestro de la ley sigue, porque después le va a preguntar, bueno, ¿quién es mi prójimo? A ver, justificando, ¿quién es mi prójimo? Y ahí entra la parábola de un samaritano, que todos más o menos lo conocen, ¿no? Entonces, el amor. El amor. ¿Pero qué amor? ¿De qué amor hablas? ¿Cómo interpretás el amor de Jesús? El amor de Dios. Este amor que es la síntesis de toda la vida, de toda la historia, de tu historia personal, de tu salvación, la razón de tu existencia. ¿Cómo lo interpretas? Si lo tendrías que definir, ¿cómo lo definís? Miren, ustedes conocen las virtudes teologales: fe, esperanza y amor, ¿no? Esas tres virtudes son infundidas como infusas, es decir, las recibimos directamente de Dios, especialmente desde el día del bautismo. Son los tres pilares que nos identifican con Cristo, ¿no? Además de las dignidades que recibimos de Él, sacerdotal, profética y real, ¿no? Esos somos nosotros. Entonces, si el Señor nos invita a esto, a amar y a amarnos, es porque Él nos capacita con esas virtudes para poder vivir plenamente. No se trata de un esfuerzo suyo, no se trata de un amor suyo, o sea, de una predisposición que hay que tenerla, no lo niego, de un esfuerzo, porque ciertamente el amor también implica muchas veces hacer silencio, esperar el tiempo del otro, aceptar al otro como el otro es, porque es fácil amar a aquel que ocupa el modelo que yo prefiero, ¿no? Y mientras todo me lo dice, sí, ay, qué amoroso. El día que me dijo que no me gustó, ay, lo peor que existe en la tierra. El amor de Dios es un poder que se identifica con el mismo Dios. Entonces, dejalo a Dios que ame en vos, podríamos decir. Dejar que esa gracia, que es Dios mismo que te habita, ame en vos. Porque Pablo también, inclusive en la 1 Corintios 13, que muchos de ustedes deben conocer, hace referencia a esto, diciendo que miren, ustedes podrán ser brillantes en todo, en todo, inclusive hasta capaces de dar la vida por nosotros, pero si no tenés amor no sirve de nada. Sin amor no, ¿por qué? Porque soy yo. Yo soy el que hago esto, yo soy el que dice aquello, yo esto, yo soy el que yo cocinaba para tanto, yo hacía aquello, yo hago esto, yo. Ahí no hay amor. Que no sepa tu mano derecha lo que dice tu mano izquierda, dice Jesús. El amor es otra cosa. El amor es un estilo de vida, que es el estilo de vida de Dios en ti. Dejalo a Dios ser Dios en tu corazón, que Él inspire tu vida. Y entonces no te va a ser difícil amarlo, porque amar a Dios es amar al amor, al que está en mí. Y amar al prójimo como a mí mismo es dejarlo a Dios que sea Él quien a través mío se exprese. Y está bueno lo de a sí mismo, esto daría tanta tela para cortar que no me quiero extender. Sería largo. Amarte a vos mismo es una de las claves para poder entender realmente. Porque nosotros también somos jodidos con nosotros mismos. Somos jueces muchas veces de nuestra propia vida. No nos queremos, no nos aceptamos. Estamos pidiendo permanentemente un reconocimiento de afuera. No digo que no sea bueno reconocer al hermano en lo que hace. Claro que sí, alegrarme por lo bueno que él está haciendo o que le está yendo a mi hermano. Todo eso también es cristiano, es parte de esto. Pero aquel que busca permanentemente el figurete, ahí está fallando algo. Y eso es producto de las carencias. Que de alguna u otra manera todos tenemos carencias. Del hombre viejo, las carencias, ¿no? Este es mi lugar. Y yo no quiero que nadie me lo quite. Este es mi espacio.
esto lo hago yo, así se hizo siempre. Y todas cosas así por el estilo, ¿no? Son trabas que se van poniendo, en las trampas en las que vamos cayendo, que coartan nuestra propia libertad, nos muestran vulnerables y también le ponen límites al otro. Un ejemplo, hay varios, cada uno puede poner el suyo. Entonces el amor es liberación. El amor que me habita es sanación. El amor de Dios en mí, dejarlo a Dios amar en mí, me hace mirarme y mirar al otro con otros ojos, como me mira Dios. Como me mira Dios. Por eso, y termino, el objetivo que Jesús tiene cuando cuenta la parábola del hijo pródigo, que es maravillosa y nunca la vamos a terminar de agotar cuando la meditemos, pero ¿a dónde quiere llegar Jesús con la parábola del hijo pródigo? Quiere llegar a que todos tenemos que ser ni como el hijo mayor ni como el hijo menor, sino como el Padre. Tener los sentimientos del Padre. Y para tener los sentimientos del Padre hay que creer que el Padre lo hace en mí, porque yo solo no. O me transformo en el hijo menor, que creo que me puedo llevar el mundo por delante y termino entre los chanchos, o me transformo en el hijo mayor con derecho a réplica, con derecho a juicio y a condena. En cambio, la idea es llegar a ser como el Padre, misericordioso. Y eso lleva a las obras de misericordia. La ternura, la humildad, la dulzura, la paciencia, el acogimiento, la alegría por la iglesia, por mi familia, aún con sus miserias humanas. El Padre no le pidió al hijo menor cuando llegó que le rindiera cuentas de lo que hizo y le bajó líneas así de condena. No, lo abrazó, lo besó y él mismo le puso un vestido nuevo, él mismo le devolvió la dignidad de hijo, él mismo le puso un nuevo anillo en su mano como signo de que es de la familia, que no será un jornalero, es el hijo. Él mismo le puso sandalias en los pies descalzos y lastimados por el andar del camino equivocado y le hizo una fiesta en su honor. Él mismo, el Padre. Así tienen que ser tus sentimientos, los tuyos, los míos, los de cada uno. Esto lo hace Dios. Esto lo hace Dios. Dejarlo a Dios ser Dios. Intimar con Él. Estarte sola con Él. Sentirte amada por Él, amado por Él. Lo demás se dará por añadidura. En uno mismo y en la convivencia humana. Porque de esto se trata el mensaje. Por eso el Evangelio es hermoso. Es buena noticia. Es buena noticia porque nos da esperanza. Podés. Todo está por hacerse en lo que se refiere a Dios. Podés. La creación no terminó. Continúa ahora Dios creando a través de vos, de tus manos, de tus palabras, de tus sentimientos, de tus acciones. Dios sigue obrando. Pero a través tuyo ahora. Jesús sigue evangelizando, sigue dando la vida, sigue curando, sigue anunciando el amor del Padre, pero a través tuyo ahora. De esto sí. Bueno. Démosle gracias al Señor y sigamos viviendo nuestra vida interior, nuestra vida cristiana con alegría. No le pongamos límite a Dios, saquemos los pelos y entreguémonos todos los días en el silencio, al encuentro, para que sea en ese encuentro donde vayamos realmente experimentando esto, esa presencia, que ya no sea una presencia ignorada de Dios, sino una presencia consciente. Él me habita, Él me ama. Y con ese amor yo lo amo y amo mis hermanos. Y ahí tengo resueltas mis heridas. Porque no sé si sanarán, pero ya las miraré con amor. Y no me enojaré conmigo mismo por mis limitaciones. Al contrario, humildemente me voy a aceptar, porque Dios me acepta y me ama. Le pedimos a ella, a nuestra dulce y tierna mamá, su ayuda, su intercesión, su compañía. Gracias.